En esta oportunidad vamos a tener la entrevista con el presidente Luis Arce Catacora, quien el día de hoy pues un balance de los 6 meses de su gestión, donde la verdad el presidente habla de todo un poco de su vida personal. La verdad que mencionó que le gusta tocar el charango y también canta pues algunas canciones de protesta que son mis favoritos, mencionó el presidente. En mi tiempo libre me gusta leer e investigo mucho. Eso sabemos, el presidente Luis Arce Catacora ha escrito muchos artículos de economía para el mundo. También la verdad que el presidente ha dicho que no ha sido fácil salir de Bolivia cuando tuvo que salir pues hacia México. Ha agradecido a la embajadora de México porque la verdad que a pesar que contaba con el salvoconducto, la dictadura de Áñez pues no quería dejarlo salir del país. También mencionó que le gustaría que le recuerden como un presidente que trabajó por su pueblo. También mencionó que en el gobierno de Yanín Áñez hubo daños económicos y que tiene que hacer la denuncia. Ustedes saben que si habiéndose cometido delitos y el gobernante a turno no denuncia, después sale denunciado por omisión, por no haber defendido los intereses del Estado boliviano. Entonces, por eso, una entrevista muy amplia que ha tenido el presidente Luis Arce Catacora, donde al final del balance es pues que la verdad que Bolivia va por un buen camino, va en la recuperación económica y será uno de los primeros países de Latinoamérica que más crezcan económicamente. Vamos a escuchar pasajes de esta entrevista exclusiva con el presidente Luis Arce Catacora. ¿Qué tal, amigos de todo el país? El día de hoy tengo el agrado de estar al lado del presidente Luis Arce Catacora. Nos abrió las puertas de la Casa Grande del Pueblo. Estaremos abordando con respecto a los 6 meses. Por ejemplo, la recuperación de la democracia, la reactivación económica y un tema que atinge al mundo entero. Sí, no se equivoque, es el tema del coronavirus. ¿Cómo está, presidente? Muy buenas noches a todos ustedes. Muchas gracias. Presidente, yo recuerdo que cuando usted estaba en la posición de mando, decía a su familia 5 años más de paciencia y tolerancia. Usted ha sido bastante tiempo ministro de Economía. Ha estado con el expresidente Evo Morales bastante tiempo. Y usted sabe que como funcionario público uno tiene ingreso, pero no tiene retorno. Entonces, ¿cómo usted equilibra en el tema de ser padre de familia y también gobernar a nuestro país? Bueno, es muy complicado, por supuesto, administrar el tiempo como uno quisiera, pero el rato que uno está con la familia tiene que darle calidad de tiempo. Esa es la manera que uno tiene para poder equilibrar los compromisos, el trabajo, las reuniones, los viajes que uno tiene que hacer con el poquito tiempo que uno le puede dedicar a la familia, así que hay que darle calidad de tiempo. Felizmente, los hijos ya están algo creciditos, 2 de ellos ya han hecho su familia, así que no tengo mucha obligatoriedad de estar conduciéndolos, ya están grandecitos, felizmente, pero en la casa siempre hay que dedicarse un tiempo las tareas normales y cotidianas que una persona hace en su hogar. Muchas veces hay que ordenar, muchas veces hay que estar ayudando en la limpieza, en fin, hay que hacer ese tipo de cosas y combinar con todo el trabajo y todo el compromiso que uno tiene en las actividades cotidianas del día a día. ¿Cocinar? Bueno, en esta posición es muy difícil, pero algún domingo sí lo hacemos. Presidente Nicolás Melendres de Bolivia TV, usted es conocido por las ciencias económicas, estudiante, docente, después ministro de Economía. ¿Qué hubiese pasado si no hubiera sido economista? ¿Qué profesión hubiese escogido? Bueno, es muy interesante la pregunta porque yo era inclinado a los números y la pretensión que tenía, como muchos de mis amigos de ese momento, yo tenía que estudiar ingeniería electrónica, era mi deseo de estudiar ingeniería electrónica.
Lamentablemente, yo salí bachiller el año 80 y ustedes saben que había la dictadura de García Mesa. Se complicó el año escolar por una parte, pero por otra, para nosotros los que yo ya estaba metido en temas del Partido Socialista uno, en realidad muy joven, no había cabida, todavía la universidad lo manejaba gente de la dictadura. Entonces mis amigos entraron a la universidad y yo no pude entrar a la universidad. Entonces yo estuve rezagado, mis amigos entraron a lo que queríamos estudiar, muchos entraron a ingeniería civil y yo tenía que entrar a ingeniería electrónica. Entonces no pudo ser y gracias al deporte logré entrar a la carrera de economía. Fueron momentos muy interesantes de lo que ocurrió eso. Pero sin embargo, y miren ustedes cómo es la vida, en el test de aptitudes que nos hacían en el colegio para ver dónde uno puede estudiar, a mí me salía medicina como la primera opción y muy de lejos con las otras, como ingenierías, arquitecturas y todo ello. Salía muy lejos. Primero era medicina, ¿no? Y bueno, miren, ahora estoy de economista. Presidente, buenas noches. Eduardo Medina, de la Agencia Boliviana de Información. Presidente, en la etapa electoral vimos facetas de usted que no conocíamos. Lo vimos, por ejemplo, jugando básquet, pero algo que llama particularmente la atención es verlo coreando con guitarra en mano para el pueblo lo que es del pueblo. Coméntenos, presidente, cómo nace su afición por este instrumento, cómo empieza a tocarlo y si tiene alguna canción favorita. Mire, mi vida en la música es desde muy niño, muy joven. Yo aprendí a tocar charango primero. Yo toco charango y yo tenía inclinación de aprender a tocar varios instrumentos. Tocaba charango, tocaba zampoña. Y bueno, más adelante, mi tío tenía una guitarra Yamaha, me acuerdo muy bien, y él tocaba muy bien. Yo lo veía y quería aprender a tocar. Entonces un día me dijo, aquí está la guitarra, lo que quieres entras, utilizas. Porque él sabía, porque él me veía tocar charango. Yo soy autodidacta, aprendí a tocar solo el charango, solo la zampoña y también aprendí a tocar solo la guitarra. Entonces, por supuesto, los grandes músicos que me ven tocar van a decir que algunas cosas no las hago muy ortodoxamente, es porque yo aprendí solo a tocarla. Entonces, desde ahí mi afición por la música, por interpretar piezas musicales, especialmente la música nacional, que es una de mis más favoritas. Y bueno, miren, tengo varias canciones que me gusta tocar en guitarra, son las canciones de protesta, por supuesto, han formado mi juventud, ¿no? En la universidad, cuando en esas veces los jóvenes allá en la universidad lo que hacíamos era estudiar. Yo hacía un poco de política también, estuve en los centros de estudiantes y todo eso. Y también, por supuesto, en algunas oportunidades había las guitarreadas, que eran muy famosas entre los universitarios, que por supuesto era uno de los invitados especiales. Ustedes se imaginarán por qué. ¿Cómo está, presidente? José Aramayo, del Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios. Presidente, en su escaso tiempo libre, ¿cuáles son sus actividades? ¿Qué le gusta más? ¿Qué plato típico favorito de Bolivia le gusta? ¿Cuál es su equipo? Cuéntenos, por favor. Bueno, miren, el tiempo libre hoy escasea, ¿no? Pero cuando yo tenía un cierto tiempo libre, a mí siempre me ha gustado investigar, leer. Es mi afición. Yo soy de muy pequeño, me gustaba la investigación y bueno, también lo aprendí solo, ¿no? A investigar, y por eso es que hemos podido elaborar varios artículos bastante innovadores en el aspecto económico, por ejemplo. O sea que el poco tiempo libre cuando tengo hay que leer, hay que investigar, hay que estudiar, me gusta. Yo creo que es una de las mejores cosas que uno puede hacer con su tiempo libre. Yo soy stronguista desde muy niño. En realidad creo que ya en mi cuna estaba el amarillo y negro, ¿no? Así que soy stronguista de corazón. Tengo recortes de los equipos desde que tengo uso de razón ahí.
Tengo recortes del equipo del Stronger cuando antes del accidente de Biloco. Tengo sus fotos de los arqueros, todo ello, jugadores. Y he coleccionado siempre las fotografías del Tigre, ¿no? Mi plato favorito es, por supuesto, un plato muy, muy típico boliviano, muy paceño, que es el fricasé. Gracias, presidente. Presidente, hay dos momentos especiales en esta última etapa antes de que sea usted mandatario de Bolivia. El primero es la salida hacia México, el momento de salir, de irse de la patria. Y el segundo, cuando emiten su nombre en el Palacio Legislativo, donde dicen Luis Arce Catacora, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Cuáles son los sentimientos que usted tenía en esos dos momentos? Bueno, el primer momento, por supuesto, una enorme tristeza, ¿no? La forma en que tenía que salir de mi país, porque pese a que tenía el salvoconducto, la policía boliviana y algunos agentes en el aeropuerto hicieron todo para que no me vaya. O sea que no es cierto eso de que yo tenía el salvoconducto y me fui feliz. Felizmente había algunos compañeros, entiendo, en el aeropuerto que han tomado algunas imágenes de lo que ocurría. Si no hubiese sido por una actitud muy decidida de la embajadora de México, del embajador de Uruguay que me acompañaban en ese momento, yo le aseguro que no me hubiera ido pese a tener un salvoconducto. Y también hay que reconocer de un diplomático argentino que estaba ahí en ese momento, porque todos los que estábamos yendo en ese viaje, ¿no? Algunos inclusive que estábamos también en la embajada, ya estaban abordando el avión, ¿no? Ya estaban, yo no había pasado migración porque no había la instrucción de que yo pueda pasar migración para tomar el avión, pese a tener el salvoconducto firmado por el gobierno de facto. Entonces yo sentí una profunda tristeza de cómo yo estaba saliendo de mi propio país, ¿no? Queriendo ser ultrajado, me querían hacer pasar por el escáner donde hacen pasar pues a los narcotraficantes, ¿no? Yo en mi vida hubiera pensado que hubiesen ellos o un policía pensó que yo estaba relacionado con el narcotráfico, pero eran instrucciones que recibían ellos para hostigarnos hasta el último momento, para no dejarnos ir en realidad, porque ese era el objetivo, que yo no salga del país, repito, pese a tener un salvoconducto. Entonces yo me iba triste porque dejaba a la familia, ¿no? Al margen de dejar a la familia, dejaba mi pueblo, mi país. Y yo tenía que salir por cuestiones de salud, porque yo me hago hacer un examen. Ya estaba en deuda con el médico, porque yo tenía que estar, si no me equivoco, en septiembre, octubre, ya tenía que estar haciéndome los exámenes de rutina que me suelo hacer por las condiciones de salud que tenía anteriormente. Entonces me hacen un control. Yo tenía que hacer, porque cuando ya es un poco más exceda, ya uno no puede. Yo tenía que salir y estábamos ahí saliendo en el mes de diciembre, ¿no? Entonces me iba triste porque dejaba a la familia, dejaba a los amigos, dejaba mi país. Y bueno, uno decía, ¿cómo puedo salir yo en estas condiciones de mi país luego de haberle dado todo, ¿no? Fue un triste momento. Pero la historia nos reivindica cuando las organizaciones sociales en Argentina nos nominan como uno de los candidatos por el movimiento al socialismo. Han sido varios de ellos. Éramos 5 en realidad en la lista, recuerdo bien. Y bueno, al final del debate logran un acuerdo que después se plasma en una campaña que también ha sido muy complicada en nuestro país por muchas razones, y se logra el 55% gracias al apoyo popular, a la conciencia del pueblo boliviano.
que creo que es muy, muy importante ese hecho. Y bueno, ya en el Palacio, bueno, uno dice, caramba, miren, uno salía en esas circunstancias y uno vuelve al país luego de una campaña muy, muy dura, muy arriesgada inclusive, porque estábamos en plena pandemia y había que hacer campaña, había que tener roce con las personas, con el pueblo, había que escuchar en cada uno de los 9 departamentos lo que el pueblo estaba pensando, lo que sentía en ese momento el pueblo y lo que quería el pueblo boliviano. Eran momentos sumamente importantes para la población. Había una sensación de tristeza, de dolor, de temor al mismo tiempo, sumado con todo ese sentimiento en contra de un gobierno que había utilizado la fuerza, ¿no?, para someterlo y además para cometer una serie de irregularidades, por ponerlo en ese término, que por supuesto eran absolutamente deplorables. Entonces, a mí me tocaba, ¿no?, luego de estar ahí en la Asamblea Legislativa y recibir la banda, la enorme responsabilidad de poder atender todo lo que esperaba el pueblo boliviano. Entonces, yo sentí, primero que nada, la enorme responsabilidad que me estaba dando el pueblo boliviano. Me sentí honrado por el apoyo que hemos tenido y, por supuesto, el compromiso de tener que trabajar, de tener que hacer las cosas bien para no defraudar esa confianza que el pueblo boliviano había depositado en uno. Presidente, ¿cómo le gustaría a usted que le recuerde el pueblo boliviano después de estos 5 años y la historia de nuestro país? Bueno, por supuesto, pues como un buen presidente que trabajó por su pueblo, que trabajó por especialmente los más pobres, los más humildes. Creo que hemos hecho un modelo económico que beneficia y que busca mejorar la calidad de vida de los más pobres, de los más marginados, de los que no tenían oportunidades. Y el modelo, durante los primeros 14 años de nuestro gobierno del movimiento al socialismo, dio resultados y dio buenos resultados con respecto a otros que se han aplicado en la región y el mundo. Y por lo tanto, para mí, el gran orgullo sería que el pueblo me recuerde como un presidente que trabajó, que hizo lo que tenía que hacer y que benefició, por supuesto, a los más empobrecidos. Presidente, usted nos comentó hace un momento que en su juventud, militando en el Partido Socialista, uno vivió una época de golpe de Estado con García Meza. Así es. Y el día justamente de que asumió la presidencia, en su discurso, usted, citando al líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, nos dijo: no es el odio lo que impulsa nuestros hechos, sino una pasión por la justicia. Así es. En este marco conceptual, presidente, ¿cómo se está llevando a cabo el proceso de reconciliación del pueblo boliviano, tomando en cuenta que hubieron masacres en Sencata, en Sacaba, en Guayani, y la violación de derechos humanos? Uh-huh. Bueno, lo que hay que entender es que en realidad la verdadera paz va a venir con justicia. No puede uno pensar siquiera, como lo hacía el gobierno neoliberal, el gobierno de facto, de que se puede pacificar sin justicia. Habían 36 muertos, hay familias, hay heridos, hay personas que han perdido familiares, ha habido gente torturada. Y si no se resarce todo ese daño que se ha hecho, es difícil pensar en una paz. Es difícil, es absolutamente idealista pensar esto. Está bien para el discurso, ellos lo hicieron, pensaron que sacar los tanques era pacificar. La pacificación no va por ese lado, la pacificación va por generar justicia y cumplir lo que el pueblo boliviano nos mandaba durante esas jornadas que yo les mencionaba anteriormente, cuando hacíamos campaña. Cuando, ¿no es cierto?, el pueblo nos decía que quería empleo, que quería trabajo, que quería economía, que quería que recuperemos la patria, nos decía ahí la gente. Hay que recuperar la patria, nos decía. Entonces todo eso hacíamos, ¿no? Y bueno, creo que todo eso forma parte de la verdadera pacificación. Presidente, pese a la crisis del año pasado,
aún hay intentos de desestabilizar este gobierno democráticamente electo. ¿Cómo se pretende contrarrestar estos ataques de algunos resabios que aún continúan en el país? Bueno, yo creo que el pueblo boliviano lo que quiere ahora es tranquilidad. El pueblo boliviano en octubre del año pasado decidió, tenía las opciones, estaban ahí, los golpistas candidatearon y la gente a nivel nacional decidió. Yo creo que esa voluntad del pueblo tiene que respetarse. Y lo que nosotros vamos a hacer para poder responder esos intentos de desestabilización es mostrar gestión y mostrar resultados. Nosotros tenemos un plan que lo estamos ejecutando. Todo lo que habíamos prometido en campaña lo hemos ejecutado. ¿Ah? Habíamos hablado del bono contra el hambre, lo hemos hecho. Habíamos hablado del impuesto a las grandes fortunas, lo hemos hecho. Hemos hablado de recuperar la patria y hemos implementado nuestro nuevo modelo económico, social, comunitario y productivo. Lo hemos vuelto a incorporar y está dando resultados porque ya los indicadores económicos empiezan a mostrar buenos signos económicos. Hay indicadores muy importantes que muestran esa reversión ya de la tendencia que teníamos en años anteriores. Ahora, por otra parte, no solamente tiene que ver con gestión, también tiene que ver con esto que hablábamos de justicia. Ellos tienen que entender que si no hay justicia nunca vamos a poder generar esa paz social y nunca vamos a poder avanzar, porque son temas que a la sociedad le interesa también, porque hubo mucho dolor, hubo mucha muerte, se manejó mal muchas cosas en el Estado y nosotros estamos tratando de revertir todo ese tema con gestión, con resultados, como creo que la población ya los advirtió en los 6 primeros meses de nuestro gobierno. Al empezar, no había tests por ejemplo, para el coronavirus. Tenemos ahora test, hemos distribuido gratuitamente a la población para que se haga. Tenemos vacunas. Hemos mejorado la dotación de elementos de bioseguridad a la población. Hemos relanzado el proceso educativo en el país cuando el año pasado simplemente su incapacidad de los golpistas hizo que tuvieran que clausurar el año escolar. Nosotros hemos arrancado el año escolar, hay educación para los niños, para los jóvenes. En fin, yo creo que hemos hecho varias cosas al margen de lo económico, que la gente está esperando, el pueblo está esperando eso, y poco a poco está viendo que la cosa va mejorando y va a ir, en la medida que vayan pasando los meses, la población va a ir notando también que vamos mejorando cada vez más. Muy bien, presidente. En estos 6 meses se ha visto que varios actores políticos que han participado en el gobierno de facto y que además tienen denuncias de corrupción principalmente sobre nepotismo, también sobre afectación a las empresas estatales, hoy acusan al gobierno de vulneración de sus derechos y de persecución política, incluso en foros internacionales. ¿Cuál es su opinión al respecto, presidente? Bueno, es una doble moral, ¿no? Una doble moral porque fueron ellos más bien los que violaron cuando estaban en el gobierno los derechos humanos, los debidos procesos, los que abusaron del poder. Están las imágenes circulando en redes. Yo no me estoy inventando absolutamente nada. Lo cierto es que ese hecho contrasta con ahora una posición absolutamente de victimización, cuando en realidad es nuestro gobierno el que ha respetado el debido proceso, el que ha respetado los derechos humanos. Es más, vemos en redes muchas veces que dicen, no, algunos comentaristas en redes que dicen que ya está bien que respetemos derechos humanos, pero ya parece privilegios, ¿no? En lugar de respeto de derechos humanos. Porque realmente hemos tratado de mostrar cómo se debe. A la gente se debe tratar como gente, pese a lo que haya hecho, merece un juicio responsable, que se respeten los debidos procesos, que se defienda, ¿no? Pero que también no se victimicen en una doble moral, habiendo ellos violado claramente los derechos humanos, habiendo conductas antieconómicas con el Estado, habiendo incurrido en actos de corrupción, que eso está justamente lo que está en discusión ahí en la justicia,
No, la corrupción no puede ser un tema, una persecución política, es un tema que hubo daño económico al Estado. Eso es lo que nosotros estamos, nos tocan por obligación, porque si yo no lo hago como presidente de denunciar todos estos hechos, claramente la ley 1178 va a caer sobre el que no denuncia, el que no hace nada, sabiendo que han habido estos temas. Eso claramente lo establece la normativa. Nosotros tenemos que la obligación de hacerlo, los ministros tienen la obligación de hacerlo, todo funcionario que haya encontrado cualquier tipo de estos hechos tiene la obligación de denunciar cuando hay un atentado contra el patrimonio del pueblo boliviano. Por lo tanto, nosotros creemos que eso claramente en una actitud de esas es una doble moral. Presidente, durante la etapa del gobierno de facto y también durante el gobierno que hemos tenido, siempre han estado en tela de juicio los medios de comunicación. ¿Cuál es su opinión sobre los medios y qué rol considera usted que deben utilizar o deben manejarse en los medios de comunicación en Bolivia? Bueno, los medios de comunicación hoy cumplen un rol sumamente importante y tienen que asumir con suma responsabilidad este tema. Hoy necesita la gente información, pero información fidedigna, real, de lo que está pasando en el país, porque en su momento hubo cuestionamientos a los medios de comunicación que salía del pueblo boliviano, que nosotros veíamos con mucha preocupación, porque un sector tan importante en la sociedad es el sector que transmite la información a la gente. La gente con esa información toma decisiones, ¿no? Y en momentos de pandemia, por ejemplo, veíamos cómo habían cadenas en nuestro país, pero solamente informaba una parte de la realidad cuando había otra realidad que estaba sufriendo el pueblo boliviano que no tenía cobertura. Entonces, aquí nuestros medios de comunicación tienen que darse cuenta que tienen un rol sumamente importante y que tienen que saberlo llevar adelante con absoluta responsabilidad e imparcialidad, mostrando justamente que son esos medios de comunicación. Y nosotros creemos aquí que nuestros medios de comunicación tienen todavía la posibilidad de poder corregir, algunos, no todos, felizmente, esa actitud hacia el pueblo boliviano. Yo veía, ¿no?, en la campaña lo que decían nuestros compañeros, el pueblo, sobre los medios de comunicación, y nos preocupaba porque eran adjetivos calificativos bastante duros contra los medios de comunicación. Está la gran oportunidad que tienen los medios de reivindicarse con el pueblo, de cumplir ese rol fundamental de informar. Estamos conversando en exclusiva con el presidente Luis Arce Catacora, los medios del Estado, durante estos 6 meses haciendo una evaluación. Ahora estaremos abordando el tema, por ejemplo, de la reactivación económica, también el tema de la pandemia. Guárdanos unos minutos, vámonos a una pausa. Hay que reconstruir la patria para el pueblo, lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo, lo que es del pueblo, para el pueblo, liberación. Como el mucho era pecado, como el poco era normal, comer era subversivo para el señor militar. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo se lo ganó. Para el pueblo. Estamos conversando con el presidente Luis Arce Catacora y vamos a abordar el tema de la reactivación económica. Presidente,
El tema del gobierno de facto se ha marcado por la vulneración de derechos humanos, el tema de la corrupción, la paralización de obras. Eso lo han notado todos los bolivianos, hace un gobierno nefasto. Presidente, uno de los temas importantes es la industrialización del litio que ha quedado paralizado. ¿Cómo se va a reactivar, asumiendo que en algún momento el MAS-IPCP tenía el objetivo de que Bolivia sea el corazón energético de Sudamérica? ¿Cómo retomamos esta obra? Bueno, muchas obras han estado paradas y mucho de la estrategia que se tenía para dejar un país con crecimiento sostenido lamentablemente se han truncado y por eso nosotros nos referimos a una reconstrucción de la economía en ese sentido. En el tema del litio, por ejemplo, el haber estado al margen del negocio de la producción del carbonato de litio, del cloruro de potasio, en fin, durante 11 meses, ha sido fatal porque nuestra ILB se frenó, se paró, pero la tecnología a nivel mundial siguió avanzando en el mundo. Cuando nosotros retomamos el proyecto, me reuní con la gente de ILB, me informaron la situación en la que estaba, hicimos las proyecciones de cuánto tiempo nos podría llevar con la tecnología que estábamos llevando adelante. Y estamos hablando que el 2026, 2027, recién estaríamos disfrutando de una producción importante de litio y de baterías de litio que queremos. Eso, lamentablemente, nuestra economía no iba a aguantar. Tenemos estos 5 años para reconstruir la economía y para sentar los cimientos de un crecimiento sostenido. Y entre ellos tiene que ver con el litio. Hoy el litio cobra como nunca una importancia gravital en el mundo, porque todo se está transformando de los combustibles fósiles, la energía en función de energía en base a fósiles hacia energías alternativas. Y el litio se convierte claramente en una opción de acumulación de energía eléctrica que puede servir para vehículos hídricos o simplemente eléctricos. Entonces, tenemos que hacer esto, tenemos que recuperar todo el tiempo perdido, porque el año 2019, producto justamente de movilizaciones, ¿no? Se paró el proyecto que ya estaba avanzado con los alemanes y ahora hay que dar un salto cualitativo porque la tecnología hoy felizmente nos permite cambiar la tecnología que estábamos efectuando el 2019 por una nueva que se llama de extracción directa de litio, que nos puede permitir acortar periodos de tiempo. En lugar de estar pensando 2026, 2027, ya podríamos estar hablando de 2024, 2025. Y usted dirá, pero son 2 años. Sí, 2 años en que todo puede pasar con el mercado del litio. Entonces, Bolivia tiene que apurarse. Tenemos que apretar el acelerador en la industrialización del litio y eso es justamente lo que se le instruyó a nuestro ministro de Energía y Hidrocarburos, que hace poco nomás ha tenido un evento con varias empresas extranjeras que han venido a mostrar las virtudes de las diferentes tecnologías dentro de este marco de la nueva tecnología de extracción directa de litio. Esto nos permite acortar tiempos y por lo tanto empezar a recibir como país beneficios de la exportación de litio y baterías de litio de una manera mucho más oportuna, porque la economía boliviana necesita tener una diversificación. Estamos hablando de la industrialización del gas, del hierro del mutún, de la exportación de energía eléctrica, de la producción de alimentos, en fin, varias cosas, pero entre ellas también está la industrialización del litio. Muy interesante.